Sí, tal cual. Hay algunos momentos igual, como un día tan feo como hoy, que uno Ah, sí, hasta sí, cierto sí. punto lo agradece, ¿no? Agradezco. Un compañero escribía en el chat acerca de leer poesía en un día lluvioso y bueno, en un caso como el de hoy, no está tan mal estar en la comodidad del hogar, ¿no? No tener que salir de noche mojado al instituto. Pero bueno, desde ya todos también estamos esperando el regreso del cara a cara y de los encuentros y demás. Pero bueno, ojalá el año que viene podamos de alguna forma ir retomando eso. Bueno, yo voy a hacer una presentación y después ya le damos para adelante con esta charla. Eh, Sandra sabe también, porque yo se lo estuve comentando, que ustedes estuvieron participando muy activamente en el foro, haciendo reflexiones, intervenciones, preguntas, así que en gran medida lo que voy a intentar hacer, que es algo que confieso me cuesta mucho, es callarme la boca y dejar que ustedes hablen y que realmente sean los protagonistas de este encuentro. Bueno, Sandra nació en La Plata en 1962, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, es gestora cultural y poeta, tiene también una diplomatura en el posgrado de Lectura, Escritura y Educación de Flaxo, dicta talleres de literatura, ha publicado poemas en varias antologías, yo tengo acá dos de ellas. Una es la antología Poetas Argentinas 1961-1980, con selección y prólogo de Andy Nachón, que es esta de acá, de Ediciones del DOC. Y después hay otra que se llama Poesía de Pensamiento, una antología de poesía argentina, que es esta de acá, del cual yo voy a tomar ahora un fragmentito para la presentación. Ha participado también en festivales internacionales de poesía, como por ejemplo el que hubo en Irlanda en el 2017. También recibió una distinción a la labor literaria y promoción de las letras de la Municipalidad de La Plata en 2016. Tiene un sitio web que se llama Tuerto Rey, que ustedes conocen porque les pasé el link. Ha publicado los siguientes libros: Borradores de 1989, que es este de acá, este de ahí. Ildicó, todos además con sellos editoriales distintos. Ildicó, que se publicó con Último Reino en el 1998, Sin Suelo, que ustedes conocen muy bien, que es del 2001, Ediciones Vox. Partes del Mundo, de Alción Editora, que es del 2005, este de acá. Bajo los Ríos del Cielo, 2014, Ediciones Al Margen. Y el último, que es Corteza, del 2019. Hay también una plaqueta que se puede leer online y cuyo prólogo también se puede leer online, que pertenece a una serie que se llama Cuadernos Orquestados, una colección, digamos, de poesía de la general, salvo, por ejemplo, a la excepción de Horacio Castillo, son en general poetas contemporáneos. Una colección que se editó gracias a las gestiones del poeta y artista visual Abel Robino, que es platense por adopción, pero que desde hace muchos años vive en Francia. Y también tengo esta plaqueta acá que se llama Poems, o sea, poemas en inglés, que tiene traducciones al inglés de Gerardo Gambolini, que no sé en qué año se publicó, Sandra, porque es una edición muy artesanal, ¿vos te acordás? Este lo publicamos para Irlanda en Para Irlanda. 2017. Sí. Bien, perfecto. Una edición de difusión para ese festival, digamos. Sí, sí, fue muy acotadito y además con Gerardo quedamos que íbamos a rever los poemas, las traducciones. Ah, mira. O sea Y no sé que cómo, son no poemas sé que han cómo sido traducidos. eh, Perdón, traducidos y revisados, quiero decir. no, que la idea era volver a revisarlos con Gerardo, porque fue Claro. bastante rápido, pero bueno, más o menos está. Bien. Yo seleccioné acá un pequeño fragmento de la poética
que vos incluiste en esa antología que nombré hace un ratito, Poesía de Pensamiento. Son solamente 6 líneas. Ahí Sandra escribe: fui aprendiendo bajo el cobijo de la poesía que el espacio de la creación es el espacio universal de la libertad y en él la escritura un estado de reparación. Transcribir, traducir esas mareas internas es una tarea que lleva a reescrituras, relecturas y un profundo amor. Así, en el mejor de los casos, los fantasmas saltan de nuestro hombro y se convierten en un mínimo y personal testimonio, en hecho artístico, en bondadosa transubstanciación. Bueno, es una cita que a mí me gusta mucho. Después les voy a pasar este PDF que armé. Pero además aparece acá la figura del fantasma, ¿no? Que es algo que aparece en algunos de los poemas que seleccionaron los compañeros. Yo entiendo que tal vez en este fragmento que leí es más, tal vez una referencia más a los fantasmas internos de uno, ¿no? Pero yo quisiera arrancar con una pregunta tal vez un poco fuera de lo común, que es que me parece que algunos de los poemas de Ciensuelo, quizás a diferencia de otros de tus libros, se pueden leer hasta en clave de terror, cosa que no es muy frecuente en la poesía, ¿no? Hay como una especie de aparición de lo fantasmal en el libro. No sé si eso vos lo percibís, si te parece que es un capricho mío de lectura, no sé, ¿qué te parece? Bueno, la verdad que nunca se me hubiera ocurrido comenzar a charlar desde ahí, pero lo fantasmagórico el sueño mío siempre fue escribir el género de terror, o sea que alguna relación tiene que tener. De chica amaba a Stephen King, de hecho lo menciono en Corteza, lo menciono. Pero los paisajes en los cuales yo viví hasta que vine a La Plata, porque yo nací casualmente en La Plata, viví una semana y volví al sur, que era donde estaba mi familia, y los paisajes eran muy solitarios, porque papá era ingeniero de agua y energía, entonces vivíamos en diques, en lugares apartados, no en ciudades. Y si eran ciudades, eran muy pequeñitas, de 20.000 habitantes o menos incluso. Ese ámbito me rodeó hasta los 17 años que vine a La Plata. Y además, yo tengo una presencia constante que me acompaña. Yo fui melliza y mi hermano mellizo murió al nacer. Entonces, de alguna manera siempre, esto nunca lo contaba. Ahora lo cuento con naturalidad porque creo que hace a la escritura de uno y es muy central. Entonces, quizá eso aparece, no porque los fantasmas, no de terror, o sea, esa situación para mí no es de temor, ni siquiera el hecho de la muerte, sí es una situación de una presencia de un otro, yo creo mucho siento mucho, percibo mucho esto de el corrimiento del velo a través de la poesía, eh, a través del arte, y en ese sentido, a través del arte, entramos en un otro espacio que puede ser fantasmagórico, ¿no? O puede ser luminoso, o puede ser eh, para cada uno de una manera diferente. Bien, bueno, buenísimo. La verdad que No de terror, lo veo sí es un libro sin suelo, era una época en la cual eh, el sin suelo no es arbitrario el título. Eh, cada libro tiene un momento de la vida, ¿no es cierto? Y representa ese momento en el que uno ha vivido. sí, tal vez sea uno de los libros como más, eso es una característica que han notado en varias de las intervenciones del foro los estudiantes, un libro que tiene que ver con la oscuridad, que tiene que ver con
con cierta sensación de soledad o de melancolía, y creo que se nota esa diferencia si vamos a libros más recientes tuyos, como Bajo los ríos del cielo o Corteza. Creo que deliberadamente hay una búsqueda mucho más notoria de lo que sería lo luminoso, ¿no? Para mí, tal vez uno de los ejemplos más icónicos de lo que estoy diciendo es el poema Alabanza, ¿no? Que está en Bajo los ríos del cielo. Yo creo que eso, claramente, más allá de que tal vez a nivel estilístico, pienso que hay una constante, por lo menos sacando tal vez el primer libro, que es más como de búsqueda, ¿no? Pero creo que hay una constante estilística en tu poesía, pero sí me parece que si uno se centra en los dos últimos libros, me parece que se ve también esa diferencia en la actitud, en las temáticas. Bueno, yo supongo, quisiera, a ver, sí, Juan. no, sí, no, un comentario nada más, que en relación a lo que vos decías del terror, que por ahí no era justo terror, pero por ahí vivir en lugares más amplios que una ciudad, seguramente cualquier fenómeno, cualquier persona es una irrupción. Cosa que en la ciudad, yo también soy del sur y yo también lo veo un poco así. Cuando no es lo mismo la percepción del tiempo ni de las cosas cuando estás en lugares amplios y no suceden muchas cosas. Entonces todo es una irrupción y entre eso y el terror me parece a mí que hay sí un vínculo. Coquetea, por lo menos. Pero bueno, eso. Sí, es que el paisaje del sur es especialmente intenso. Eh, y eso lo lleva a uno a estar, es esto que decís, está en un otro estado. Yo siempre digo que yo no soy urbana. Por más que haya vivido desde los 17 años en ciudades, jamás me acostumbré, si yo tengo que viajar, siempre elijo un lugar solitario, por más que uno vaya a veces a grandes ciudades, ¿no? Eh, Porque hay una tendencia allá, hay una naturaleza que hace que esos espacios uno esté más cómodo que en las grandes ciudades. Es así. Y todo se mira muchas veces, digamos, no es como, no es un, digamos, como en la ciudad por ahí que uno está viendo todo el tiempo cosas diferentes, sino que ve las mismas cosas. Y ahí también, Eh, supongo, se produce un diálogo con el contexto en el que se vive, supongo yo, a mí por lo menos me pasaba un poco eso. yo creo que se produce un diálogo interior con uno mismo. Eh, y eso hace que el espacio eh, es como la idea del páramo, ¿no? O la idea de la solitud que uno dice, ¿no? Es una soledad en compañía. A mí me da la sensación de que es como un estadio del alma. Eh, por ejemplo, el otro día veía esa película Nomadland, eh, y cómo la podía traducir yo a una amiga. Y yo le dije, es un estadio del alma, porque son esas sensaciones que lo envuelven a uno y uno trata de traducir, como digo, en lo que uno intenta, en lo que a uno lo acompaña, que es la poesía, porque yo creo que a nosotros nos gusta, o a la gente que le gusta la literatura, nos gusta la literatura, pero hay gente que le gusta otro tipo de actividad y en esa actividad se siente feliz. Y puede traducir esa sensación interior que nosotros lo hacemos a través de la lectura o de la escritura. Ya leer es un placer, ya el hecho de leer es un placer. Yo siempre digo, por ahí tal vez no escribo nunca más, o escribí fortuitamente, o fortuitamente publiqué. Nunca fue una carrera, digamos. Yo tuve una vida en la cual proveerme desde muy joven y además después criar a un hijo sola. Entonces, eh, no he podido, creo que ningún escritor que sea escritor puede dedicarse a eso, sino que tiene que vivir de un montón de otras cosas. Eh, pero hay gente que puede traducir esos estados del alma de otra manera, en un dibujo, eh, en la meditación. Hay gente que puede meditar caminando, por ejemplo. Es una manera
de traducirse. Bueno, acá tengo a David que levantó la mano. Lo que vamos a ir haciendo para poder llevar adelante esta charla, porque como decía hace un rato, hubo preguntas muy valiosas, intervenciones y reflexiones muy ricas, y yo quiero que ustedes aprovechen este espacio y esta entrevista para intervenir, así que si quieren pueden usar la función de levantar la mano esta virtual, y no, hija, no toques, por favor. Y te voy a dar la palabra, David, para que hagas la pregunta. Sí, ¿qué tal? Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, me gustó mucho la referencia a Nomadland y cierra un poco, me parece, una idea que aparece con el primer comentario en el foro, que es el comentario de Silvina, que habla de esto de que hay en los poemas, en general, imágenes muy bellas y cargadas de melancolía, y un poco con lo que dice Juan también, ¿no? Esa cuestión de lo contemplativo, ese diálogo que es tanto interior como con el afuera. Yo lo vi en todos los poemas y me quedé con esas cuestiones, con la luna excesiva, con la espesura y con un montón de cuestiones que tienen que ver con una contemplación profunda y con ese estado, digamos, que ahora vos lo decís como una meditación, pero con una interpelación más allá del solo avistamiento, ¿no? Es como que hay un diálogo mucho más profundo. Y la película en sí me parece que está llena de eso, ¿no? Digamos, de las imágenes de las secuoyas, de ese mar del Pacífico, es hermosa. Así que bueno, muchas gracias por traerlo también, porque es como todo parte de un modo de ver, me parece, y de un modo de sentir. Es que sí, es impresionante ese. Yo quedé como tantas otras cosas que nos atraviesan, pero es una película para agradecer esa. Es desoladora, pero, pero en su desolación es terriblemente humana. Y creo que eso es la vida, o sea, cada uno está en su estadio, en su soledad. Y una ser entrañable para mí, que es una poeta eremita, Mirelia Muyá, me dice siempre: Sandra, el verdadero desierto es la ciudad. Porque acá, bueno, La Plata es chiquita todavía, ¿no? Pero la gente anda, va, viene, y se tiene esa cosa, ¿no? De estar en el ruido constante. Pero bueno. A mí puedo hacer un comentario nada más, pero que yo creo que cambia, que yo he notado cuando me vine a vivir acá a La Plata, es la percepción del tiempo. O sea, para mí es realmente diferente la percepción del tiempo cuando estás realmente en la amplitud, cuando ves las cosas, te vinculás de otra manera, con las piedras, por ejemplo. Bueno, en Esquel debe estar repleto de, yo soy de Neuquén, pero por ejemplo ir a la Barda, a las piedras, es otro tiempo, es un tiempo más cósmico, es otra cosa. No tiene nada que ver con, con las ciudades, no porque Bueno, tenga nada contra La Plata, ¿no? Porque me encanta La Plata, no tengo ningún problema, no me mate nadie. Pero... Yo de hecho nací en La Plata y me siento muy platense y soy muy orgullosa de representarla algunas veces, ¿no? Pero esto que decís de lo cósmico, eh, es un modo de situarse en la vida, que igual uno lo puede lograr en este cuarto o en un momento. Yo trato de caminar por el bosque cada vez que puedo, me gusta mucho andar en bicicleta. Eh, son momentos que uno encuentra una manera de estar en tranquilidad. Eh, pero, pero bueno, los paisajes, eh, tiene mucha suerte la gente que vive rodeado de un paisaje benigno, ya sea agua, ya sea montaña, ya sea mar, ya sea bosque. Eh, es mucho más abrigado que el cemento, eso seguro. Pero hay gente que le encanta, la gente del porteño, por ejemplo, le encanta Buenos Aires, y no los saques de Caballito o no sé.
o de Recoleta, pero son gustos, son maneras de... Yo en ese son sentido, modos. a partir más como una lectura mía, no quiero hacer cargo a los compañeros de esto, pero la palabra extranjero, la palabra extraño apareció en algunas intervenciones y pensaba justamente en cómo, digamos, cierto modo de leer está precisamente cruzado por lo urbano, por lo cosmopolita, a veces es excesivamente porteñocéntrico, tanto los modos de leer como los cánones literarios, y cuando uno se enfrenta con una literatura que participa de otras cosmovisiones, que participa de otros paisajes, uno tiene una sensación de extranjería, que en realidad no es una extranjería real, es una extranjería en términos de algo ajeno, tal vez a los espacios que yo, por ejemplo, personalmente transito, pero podés tener, digo, poetas del noroeste argentino, del noreste argentino, o poetas patagónicos que te hablan de su realidad, de su espacio y de su relación con la naturaleza de maneras muy distintas. Eh, yo creo que es algo que se percibe en Ciensuelo a partir de la insistencia sobre bosques, sobre acantilados, sobre precipicios. Aparece, por supuesto, también en otros de los libros tuyos. Eh, y creo que hace un poco también a ese espacio deseado, ¿no? Esto que vos señalaste al principio, vivir en la ciudad, pero de algún modo anhelar esa relación con la naturaleza, con el espacio. Por eso también una cosa que yo me pregunto es si está bien lo que estoy diciendo en términos de extranjería o no, porque tal vez es solamente un efecto de lectura, tal vez erróneo de mi parte. ¿Vos decís que hay una extranjería en la escritura mía o que hay una influencia de lo extranjero? Eh, bueno, estaba leyendo tu libro, Vicente, y esto que decís que el poeta es siempre un extranjero. Acuerdo totalmente. Eh, pero de todas maneras, hay una extranjería en mi poesía, constante, pero también están en las lecturas en las cuales uno se nutre. Yo no tengo un canon específicamente argentino, o mi canon es muy diverso. Mis lecturas yo me fui haciendo, yo crecí en estos lugares pequeños y por mi edad no había internet, estaban las bibliotecas. Entonces, en las bibliotecas yo podía encontrar estos escritores que me fueron nutriendo, tanto Machado como Joyce, como Oscar Wilde, eh, casualmente casi. Y por otro lado tuve la suerte de tener una profesora de literatura divina con la cual todavía sigo en relación en Esquel, en mi secundaria, que, por ejemplo, me regaló la obra completa de Germán Gese, la poesía de Germán Gese, que todavía lo tengo totalmente subrayado. También a Juan Ramón Jiménez. O sea, por ejemplo, yo iba caminando y había una sola disquería porque comprábamos discos y ahí llegué a Carole King y al folk americano. O sea, todo era ir encontrando como esos pequeños faros a partir de los cuales buscar otros, ¿no? Lo que ahora es el link, que no sé si es más fácil o más enloquecedor, es más fácil, pero antes era creatividad y reunión con un otro que te iba acompañando. Bueno, después cuando llegué a La Plata tuve la suerte de estar siempre en ámbitos de gente que leía, o mis amigos leían muchísimo, y bueno, ya ahí en la facultad nomás éramos como una marea de gente que le interesaba la literatura. Pero los años fundantes fueron en Soledad, en no grandes colegios. Por ejemplo, mi hijo hizo la escuela en la Anexa y el Nacional. Ya es
una ventaja. Y estudió ingeniería, ¿no? Pero es una ventaja. Yo hice en una escuelita pública de Catamarca mis primeros años, después pasé a una escuelita en Esquel, después hice la secundaria también en la escuela normal, atravesados Yo no me enteré, les aseguro, de la represión que había o de los problemas que había en el país hasta que llegué a La Plata, a la facultad, a la catacumba de letras, que dejé letras en el primer año, y después a la escuelita de periodismo, donde arranqué periodismo y comunicación, porque vivíamos en un microclima muy salvador, muy redentor. La verdad que agradezco esa etapa porque mis amigos, mi generación fue atravesada por otra realidad. Claro, tal cual. Tengo acá a Jorge con la mano virtual levantada hace mucho. Jorge. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, eso que contaste recién, Sandra, yo soy de tu generación, fui al Nacional, y bueno, pasé la secundaria en la dictadura. Pero quería hablar por ahí de La Plata y de la extranjería, ¿no? La otra vez a un amigo mío, que es escritor, le dieron algún tipo de reconocimiento de la cultura pública, oficial, municipal, ¿no? Y era un homenaje a escritores platenses y él no es platense. Y yo me reía mucho y a la vez después, cuando lo pensamos un poco, y yo tengo algunos amigos chaqueños, yo creo que no hay nada más platense que el chaqueño que llegó hace 5 minutos a La Plata. Sí. Es en algún... Y basta ir a la terminal para ver esas historias que se bifurcan y un pibe llorando abajo del micro y el otro, la piba llorando arriba o al revés. La Plata es una ciudad de encuentro. Lo más digno y lo más lindo de los platenses, yo creo que son mucha gente que no es platense. Mis viejos vinieron de la barría, o sea, en general los platenses tenemos muy pocas generaciones encima. Es una excepción. Y en todo caso nuestro perfil lo cambia absolutamente todos los años. Basta ver a las pibas o a los pibes desconcertados en enero, febrero, de cómo agarrar un diagonal, y vos le cazás al toque que están recién llegados. Pero me parece que esta experiencia tuya, ¿no? De venir de un paisaje distinto y encontrar un lugar que no lo suplanta, pero digo, permite también esas vivencias, es la gran cosa que tiene La Plata, me parece, ¿no? La posibilidad de desarrollar vidas, sexualidades distintas. Eso es un gran homenaje que le tenemos que hacer a La Plata, y por eso está bueno, me parece que sos muy platense en ese desarraigo también. Es una característica de esta ciudad, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y yo a La Plata la empecé a querer mucho por esta situación. Yo creo que tenemos la gran ventaja de vivir en una ciudad cosmopolita. De hecho, mi papá es peruano, vino a estudiar a la ciudad de La Plata, ingeniería, y conoció a mi mamá que venía de Saladillo, se casaron, se fueron a vivir al sur porque ahí había trabajo. Después, el papá de mi hijo, mi ex marido, es húngaro que vino a la ciudad de La Plata a trabajar desde Budapest. O sea, toda esta ciudad es un entramado de gente que va y viene. Eh, la creación de la ciudad es interesantísima. El espíritu masón de la ciudad es interesantísimo. El trazado. eh, Lástima que no se la ha cuidado como se debería haber cuidado. Que eso no quita que está el futuro por delante, ¿no es cierto? O sea, eh, papá siempre me dice, mis padres todavía viven, y papá la admiraba. Cuando llegó acá, es que claro, yo misma cuando llegué era una ciudad todavía imponente. Eh, Se nos ha venido un poco abajo como todo, pero también el mundo se nos ha venido un poco abajo en general. ¿En qué sentido no se le ha cuidado? Yo pensé en la arquitectura enseguida, pero no sé si. Yo creo que ahí hago una crítica a nuestro país. No cuidamos. En la Argentina no sabemos cuidar. Eh,
pasa, por ejemplo, no solo nuestros ídolos, que mueren generalmente mal, nuestros escritores, casi todos mueren afuera. Es un país que no valora el agua que tiene, que no valora, yo digo como Argentina, que no valora la lengua que tiene, que no valora... tenemos que, ojalá tuviéramos ese criterio que tiene, por ejemplo, el europeo o algún latinoamericano de decir, eh, esta es mi vereda, no valoramos el espacio que tenemos. Y siempre estamos en estas peleas de cualquier cosa, porque desde que yo tengo uso de razón nos peleamos. Y yo veo que en otras culturas hay un respeto por el piso que se camina, un respeto por cortar el agua para que no chorree, un respeto por la luz, de apagarla, cosas, un respeto por el otro, que aparenta frialdad, pero no es frialdad, es un lugar, es un lugar de encuentro que me parece interesante, que tendríamos que plantearnos. Pasan estas discusiones a nivel literatura, por ejemplo, a nivel poesía. Hay veces que yo ni quiero abrir el Facebook, que es lo único que tengo. Es como agobiante y no constructivo. Y es una lástima. Y en ese sentido digo que en La Plata la hemos descuidado porque los adoquines eran bellísimos. No sé a quién se le ocurrió sacar ¿cómo era? No, me sale trolebús, no es lo que... Tranvía. Tranvía. Imagínense, Mendoza es una ciudad preciosa, tiene tranvía, Viena tiene tranvía, ¿por qué acá lo tuvieron que sacar? Esas cosas, digo, si paráramos, que tiene que ver con la escritura también, ¿no? Hay gente que escribe mucho. A mí me cuesta mucho escribir y me cuesta mucho publicar, en el sentido de que nunca estoy convencida. Eh, pero, pero digo, respirar y ver cómo se hacen mejores las cosas, esa es mi sensación. O esta cosa, yo trabajo mucho en gestión y en el Estado. Viene una gestión, cambia el color, cambia el ploteo, cambia el flyer, cambia la pintada, y eso es dinero. Y en ese sentido digo, bueno, esto no tiene nada que ver con la poesía, perdón, pero hace un poco a la manera de vivir. Tiene que ver con las cosas que le restan a la poesía, quizás, ¿no? Porque uno dice, bueno, qué sé yo, esa plata tendría que estar en otro lado. No sé si en la poesía, pero bueno. Volvamos entonces, si les parece, a la poesía. Hay intervenciones, como les decía, muy valiosas. No sé si alguien quiere hacer alguna de las preguntas que fueron formulando. Y si no, puedo, acá David tiene una, dale. Sí, no iba a hacerla, pero como dio el pie justo con el tema de las pausas y de lo que cuesta escribir y el tiempo que te demanda y que te parece que nunca está, digamos, esa escritura, te quería preguntar si con el tema de la corrección y la edición, digo, si tenés alguna persona de confianza en la cual decís, bueno, che, mirá, lee esto, que estoy en la etapa previa a la publicación, o qué te parece. Digamos, si tenés a alguien de confianza que ve lo que vos escribís y en qué instancia, digamos, si es una instancia durante el proceso o ya con el trabajo, digamos, finalizado. Bueno, somos 2 o 3 o 4 amigos que siempre estamos en contacto. Tengo un gran amigo en Santa Fe, que es Roberto Malatesta, que es un gran poeta que admiro muchísimo. Con él siempre dialogamos.
Silvia Montenegro acá es una gran amiga, una gran poeta. César Cantoni, para mí César es un lector impecable, impecable. Eh, por Normi Echeverry también, pero digo, eh, Leandrito López, Leandro, que está escribiendo algo muy bonito en este momento. Pero yo tuve la suerte también de tratar de tener maestros en algún momento. Por ejemplo, en un momento tuve un diálogo muy profundo con Gabriel Báñez. A mí me interesa mucho la narrativa, el relato breve, el ensayo, y después, si bien somos todo un grupo que partió del taller de Ana Emilia Laíte, Ana Emilia tenía una tremenda biblioteca, pero no era una lectora que a uno lo ayudara a escribir, o sea, es diferente eso. Pero sí, por ejemplo, en fines del 90, principios del 2000, trabajé con Alicia Genovese. Alicia Genovese es, además de gran poeta, ensayista y demás, es una maestra, o sea, esas son las diferencias, ¿no? Del poeta que es poeta y el poeta que a su vez a uno lo nutre, le enseña. Después tuve la suerte de cruzarme mucho con Diamela Eltit, que es justamente la que me hace la contratapa de Sin Suelo, que es una escritora que yo admiraba mucho. Tuve la suerte de conocerla cuando vivió en Argentina, o sea que ella también fue, ya como ven, les nombro gente tanto de la narrativa como de la poesía, pero que en su escritura tienen mucha carga poética. Y así, pero una última lectura siempre hay, no tanto en Corteza quería publicarlo porque quería, pero por ejemplo en Bajo los ríos del cielo lo terminé de leer con César Cantoni, eh, y Sin suelo y partes del mundo lo leí con Alicia Genovese. Ildiko un poquito me ayudó en las lecturas finales, es un libro más del principio, siempre Mario Golubov me dice, vos arrancás en Sin suelo, porque Ildiko y Borradores son libros más desprolijos, digamos. Pero ahí me acompañaron de alguna manera en algunos poemas Diana Velesi por un lado y por supuesto Horacio Castillo por otro. Pero Horacio no era una persona que te decía, no, esto no me gusta, no va por acá. Era muy condescendiente, era muy bueno. Y uno necesita rigor. El escribir demanda de muchísimo rigor y exigencia. No es que te palmeen y te digan qué lindo, no, eso no sirve. Yo en ese sentido quería preguntarte dos cosas que tienen que ver justamente con la enseñanza y con esta idea de los poetas y los poetas maestros también. Por un lado, con respecto a la enseñanza de poesía en el secundario, que es algo que por supuesto les interesa a los compañeros, si puedes compartir con nosotros algunas de las experiencias que vos tuviste en contextos en distintos contextos de enseñanza. Y por otro lado, mi otra pregunta apunta más a esto de tu trabajo con poetas. Digamos, ¿cuánto considerás que se puede enseñar o aprender? ¿Cuánto hay de intrusión sobre la poesía del otro o de dejarlo al otro buscar su propia voz, ¿no? Porque siempre es una línea muy, muy delgada. Así que me interesa, no sé cuál de las dos preguntas te gustaría arrancar. Bueno, esto último que decís es muy complejo. Primero, por ejemplo, yo les cuento, yo no me siento una poeta.
uno está en construcción siempre. En lo que sea que haga en la vida, está en construcción. Y hay sí realizaciones casi espirituales. A mí me guía mucho la palabra epifanía. Cuando uno dice, esto fue lo que quise decir y estoy feliz con ese poema o con esa línea, pero no es que no hay como un conjunto que uno diga, pero sí siento que por dónde va mi voz ya. Es tarde, quizá hay gente, César me da risa, ¿no? Perdón que lo nombre tanto hoy, pero él me dice, yo desde mi primer libro escribí bien. Y tiene razón. Es algo muy, muy íntimo que les cuento, ¿no? Pero no menciona que quemó muchos libros antes, como también lo hizo Horacio Castillo. Así cualquiera escribe bien el primer libro. Claro, y tuvo la cordura esa, pero en ese sentido, encontrar la voz es encontrar un estado en la literatura en el cual uno está cómodo, un estado, cada uno se da cuenta y dice, cuando intenta escribir otra cosa, dice, ¿para qué eso si ya pude hacer esto, no? Es un diálogo que mantenemos, por ejemplo, con Osvaldo Ballina. Yo digo, Osvaldo, a mí me gustaba mucho más tu poesía cuando era más extendida. Él me dice, no, lo que pasa es que hay un lenguaje para cada tiempo. Y este tiempo, para mí, el lenguaje es entrecortado, es enigmático, es hasta doloroso, ¿no? Entonces cada uno, yo creo que enseñar la poesía no se enseña. Se puede, eh, se puede guiar con el amor que uno tiene por la poesía, sobre todo en lecturas. A mí mis maestros me guiaron en muy buenas lecturas. Anda por acá, lee esto, por ejemplo, Hilda Dulit, a mí me fascinaron un montón de poetas diversos, de distintas... el otro día para una antología de la Fundación Argentina de la Poesía me preguntaban qué época del arte me había marcado. Y es muy difícil porque hay momentos del expresionismo, del romanticismo, hay momentos que a uno poetas, sobre todo hay poetas que a uno lo marcan. Eso por un lado, yo creo que enseñar no se puede, pero sí, se puede guiar, por lo menos en lo que a mí me han ayudado. Ojalá yo hubiera encontrado a alguien en mis primeros 20, digamos, que me hubiera exigido un rigor como el que yo pude alcanzar en mis 30 largos, ¿se entiende? Porque eso del tiempo es fundamental también. Por lo que uno disfruta del rigor, digo, porque cuando uno se da cuenta que encontró el hilo y que puede escribir algo más o menos digno, se siente mucho más tranquilo que cuando uno escribió un poema y bueno, ahí quedó dando patadas en el aire ese poema por la eternidad. Y después, el estar en contextos es mucho más lindo porque trabajar en contextos de encierro, trabajar en clubes de lectura, ya uno simplemente entrega el amor que tiene por la literatura. Yo siempre digo que con Raquel Sinelli, otra amiga, poeta buenísima, platense, muy oculta, siempre charlamos esto de que somos más que nada lectoras que escritoras. Disfrutamos mucho más la lectura que la escritura. Y bueno, en contextos de encierro, en clubes de lectura o en encuentros de talleres en distintos ámbitos en la biblioteca, uno disfruta de darle lo que a uno lo ha nutrido al otro y de entablar un diálogo y que el otro diga qué le produce. Bueno, es lo que le pasa a Vicente, además de gran poeta. A mí me pasa con dos poetas jóvenes, como yo digo, que es Vicente y que es Diego Roel.
Además, de grandes poetas son grandes maestros. Dieguito no se dedica a la enseñanza, yo no sé si lo han leído, vos Vicente sí, a Diego Roel, Sí, supongo. algunas cosas en la página web de César. Sí, sí. Son más o menos la misma generación, creo, por ahí andarán. Y son personas que además de escribir y tener la pasión por la escritura, tienen la pasión por la enseñanza y por el transmitir eso. Y son grandes lectores de uno también, porque eh, cuando hay alguien que puede leerlo, interpretarlo y traducir lo que uno quiso decir, uno se queda tranquilo eh, en ese sentido. Yo pensaba en algo que vos mencionaste a propósito de César Cantoni, pero creo que tal vez se puede aplicar incluso a, no sé si a toda la poesía, pero a muchos de los poetas, Aclaro algo, que es... Sí, aclaro algo, sí, Vicente. dale, dale. Con César tenemos poéticas diametralmente opuestas. Les aclaro por las dudas, porque eso es lo bueno de la convivencia. Él siempre, yo soy muy creyente, profundamente creyente, en una cosa cósmica, como ustedes dicen. Además de ser cristiana y budista, soy profundamente creyente. Pero César es profundamente ateo. Entonces, él incluso me ha dedicado un poema en donde se burla de mí, que dice, mi amiga dice, gracias a Dios creo, no sé. O sea, que el poder respetarse y poder convivir en escrituras que no tienen ni la misma estética, ni la misma eh, tendencia, ni ideológica, ni está bueno, porque uno valora la poesía o la escritura en el otro. No la... hay poetas con los que yo estoy en las antípodas, pero me parecen buenos poetas y punto. Es así. Yo quería tomar algo que vos mencionaste hace un rato y una cosa que yo pensaba a propósito del comentario que hacías de Ballina y de los cambios en su obra, porque es verdad que es de la poesía contemporánea platense tal vez uno de los poetas más prolíficos y también que han cambiado mucho en su estilo. Y me preguntaba a mí mismo, creo que no tengo una respuesta, pero pienso que hasta se puede pensar como en dos modelos de escritura. Uno como el poeta o la poeta que construye una obra con mayúscula, es decir, eh, una obra que, como la de Horacio Castillo, por ejemplo, donde hay una continuidad, donde hay un intento de una conexión entre todos los libros, donde hay una estética que se prolonga. Lo veo, por supuesto, también en César Cantoni, como vos marcás, y otro modelo que uno, no sé, podríamos mencionar a Osvaldo Ballina, podríamos mencionar a Juan Gelman, o sea, poetas que tal vez han buscado, han cambiado radicalmente su estilo, su forma a lo largo de su obra. Y yo no sé, digamos, no creo que haya una sola respuesta, pero también me pregunto un poco eso, a propósito de lo que vos contabas, si uno tiene que escribir desde donde sabe que lo hace mejor, si uno tiene que tal vez decir, bueno, no, esto ya lo hice, entonces paso a otra cosa. Creo que depende mucho del escritor o la escritora, pero me parece que uno puede como pensar desde esas dos formas de leer, ¿no? Una obra de manera muy distinta. No, yo creo que uno tiene que escribir lo que siente. Eh, Estos experimentos, no hablo de Osvaldo en este momento, porque él lo que escribe ahora lo siente. Eh, el experimentar mucho a mí en lo personal, ¿no? Eso yo eh, con el espacio, con la hoja, me parece interesante como desde la vanguardia, desde una puerta que se abre, un camino a analizar, pero yo creo que la escritura es otra cosa. La escritura acompaña, eh, es como una marea que viene con esa persona en una obra que se va sentando
y es intocable, tanto en poetas oscuros como en poetas luminosos. Por ejemplo, eh, las poetas americanas siempre me interesaron muchísimo, eh, como los poetas nórdicos. Yo he rebuscado mucho en la poesía nórdica, y me fascina, y, y me parece que, por ejemplo, también los poetas latinoamericanos, hay poetas peruanos interesantísimos, Watanabe, que ya murió. Una poeta de mi generación que es interesantísima es Rosela Di Paolo, muy buena poeta peruana. Eh, Hay como voces que a uno lo creo que son voces que se instalan, eh, y eh, no es necesario una ruptura. Me quedo con la línea de Horacio Castillo por hablar siempre de los nuestros, ¿no es cierto? De Oteriño, eh, incluso en las mujeres poetas nuestras, yo veo que hay unas búsquedas también, como cimbronazos a veces. Eh, por ejemplo, Velesi a mí me interesa, muchísimo me interesó hasta Sur. Después ya me dio la sensación de que se politizó mucho, y a mí ya prefiero, por ejemplo, Andrueto me encanta. Andrueto siempre mantuvo una coherencia en su escritura, por más que ella se haya politizado muchísimo, no politizó su escritura. Y eso ha hecho, no, político todo es político, digo partidario, ¿no? Esto eh, Hellman yo lo rescato en lo más, en el poeta universal. Cuando viene a lo muy puntual de su historia particular, ya me da la sensación de que hay una caída. Lo mismo me pasa con Bocanera. Bocanera es un poeta maravilloso. Esa sensación me da cuando apuntan a algo puntual o la poesía se convierte en una herramienta para otra cosa. Creo que es un momento y yo prefiero lo universal, lo que va a quedar ahora, antes y después. Eh, por eso no sé si me explico. Sí, sí, creo Eh, que es muy claro. Pienso, por ejemplo, para ir a Hellman, no sé, en la enorme diferencia que uno puede percibir entre, por ejemplo, Dibashu, que es un libro que creo que es atemporal. O sea, uno, por supuesto, después puede anclar ciertas cosas de la poesía de Hellman con respecto al contexto, a la historia personal, etcétera, pero es cierto que hay libros de Hellman que claramente trascienden el contexto y van más allá. Y creo que también me parece que parte de constituirse a uno mismo como lector pasa también por hacer esas elecciones, por no casarse incondicionalmente con toda la obra de un poeta, porque que Hellman sea un poeta tan reconocido no necesariamente nos obliga a rescatar toda la obra de manera inequívoca o unívoca. Pienso que uno puede hacer exactamente lo mismo con Ballina, con Neruda, sobre todo con escritores que han sido prolíficos y que uno tal vez puede legítimamente decir, esto me gusta más, me interesa más y esto no tanto. no, es que justamente hay poetas no reconocidos como Raúl Gustavo Aguirre, que es un poeta que a mí me fascina, pero es un poeta oculto. Y hay poetas muy excesivamente reconocidos. O sea, el reconocimiento es una cuestión fortuita que a veces se da y a veces no se da, extraña. Eh, Ahora, por ejemplo, todo el mundo en Argentina valora a Borges. Yo lo he adorado como poeta a Borges, siempre como poeta, y él ha tenido esa continuidad asombrosa en su poesía, más allá de todo lo que es Borges, ¿no? Por ejemplo, Trastromer fue un poeta que me interesó muchísimo desde los 90, fines de los 90. Después le dan el premio Nobel, yo festejaba como si a alguien le hubieran dado. Y después te das cuenta que, por ejemplo, Louis Gluck
que es una poeta fascinante que se sacó el Nobel, que nos ayuda a llegar a ella, y la tenemos más cerca, la traducen más, porque si no la teníamos solamente a través de las traducciones de María Negroni, y nos quedábamos con eso de Louis Gluck. Pero, por ejemplo, yo últimamente digo esto, Borges no necesitó el Nobel para ser Borges en el mundo. Y Louis Gluck, si no hubiera tenido el Nobel, quién sabe si nos llegaba, como, bueno, a los que nos interesa, nos está llegando masivamente. Hay poetas, pero hay poetas maravillosos que uno no le alcanzaría la vida conocer, y uno dice, qué poema, qué línea, y por ahí no se accede. Ahora en ese sentido sí, las redes nos han ayudado a llegar a todas partes y a contactarnos, ¿no? No digo, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que está de moda es, cada uno tiene que tener su criterio y, y su sensibilidad, y ir atrás de eso. En ese sentido, yo quería rescatar una pregunta que hacía uno de los compañeros. Acá la estoy buscando porque no me acuerdo exactamente cómo la había formulado, pero a ver si la encuentro. Que tenía que ver justamente con cómo las nuevas tecnologías pueden o no condicionar no ya solamente la forma de leer, como vos decías, o sea, esta diferencia entre tener que buscar arduamente autores que tal vez no eran de fácil acceso, y ahora tenemos la inmensa ventaja de conseguirlos con un clic, incluso de manera gratuita. Y a su vez, esto cómo afecta también a veces vos mencionabas recién que solo tenés Facebook, pero yo siguiendo, digamos, yo tengo Instagram desde hace poco tiempo, y me puse a seguir a algunos de los poetas que tienen Instagram, y tengo la sensación de que a veces se da una dinámica que tiene que ver más con esta idea de esta autoexigencia de estar produciendo siempre algo nuevo, que justamente va en contra de lo que vos mencionabas de poder dedicar tiempo a la corrección, a la escritura, a que la cosa esté bien trabajada antes de poder socializarla, ¿no? No, es que acá, bueno, tenemos que pensar en esta palabrita tan interesante que es el discernimiento, que sirve para todo en la vida. Eh, las redes son interesantísimas y nos han ayudado. Yo tengo un Instagram también, pero bueno, lo saqué porque me pidió Martín por el tema de la universidad. Tengo que prestarle atención y empezar a dedicarme un poquito más. Me cuesta mucho. Pero en el Instagram, en el Facebook, en esos se dan estas modas, ¿no? Por ejemplo, Mary Oliver es una poeta que conocí en los 90, con muy pocas traducciones. La sacó Caleta Olivia y se empezó a hacer famosa y casi se vuelve de póster, como era en mi época, ¿no? O sea, ya basta, porque es una poeta maravillosa, pero la suben, la bajan, la ponen, eh, y, y eso pasa con muchos cosas que se ponen de moda en la literatura. Eh, sí hay poetas y grupos que se ponen de moda, pero que nos alimentan, bienvenido sea. Eh, y si no, dejar pasar, porque lo único que tenemos en la vida es tiempo. Eh, y si ese tiempo no lo usamos de una manera, sobre todo ya los que somos mayores, nos damos cuenta que lo único que tenemos es tiempo, y en ese sentido tratar de ser felices con lo que hacemos, no esa felicidad que no existe, sino esto que les decía de la solitud del principio, estar con uno mismo y con lo que a uno lo rodea lo mejor posible, y en ese sentido no subirse a todas las motos que hay, porque
Hay muchas. Yo, por ejemplo, en mi sitio, que ya es arcaico, pobrecito, o lo tengo que renovar o lo tengo que eliminar, porque me lo regaló una amiga en el 2010, una diseñadora, Laura Chuburu, y después no sufrió ninguna contaminación, no tiene nada. Pero a su vez Google, como renueva frenéticamente todo, me avisa que voy perdiendo estabilidad en la red, no sé cómo es eso. Y lo tengo ahí medio guardadito y es un gran tema, me tengo que plantear tiempo, energía y dinero en renovar todo eso. Y en eso estoy, Dios dirá qué hago. Pero eh, está bueno seguir a los maestros, a las personas que han escrito con honestidad. Eh, Leer esa honestidad en cualquier país, hay gente que no está en las redes y tiene una literatura interesantísima. Eh, pero bueno, es un trabajo casi arqueológico esto de conectar un poeta con otro poeta. Eh, yo hago lecturas periódicas con alguna amiga y ahí vamos relacionando, por ejemplo, un día leemos a Litis, otro día leemos a Eliot, otro día y ahí vamos relacionando cómo se relacionan entre ellos. Un día agarramos los irlandeses, otro día agarramos a los italianos, volvemos a clásicos, el otro día leíamos a Fabián Casas, pasamos por alguna de las chicas que están, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo Fernanda Mujica de Mar del Plata, o sea, eh, ir leyendo lo que realmente a uno lo nutre, ya sea Safo como lo último que están escribiendo en este momento y que a uno le enseña. Hay gente muy joven que escribe que uno dice, pucha, qué lindo. Y hay gente muy grande y muy famosa y bueno, ya dice basta, tendrían que dejar de publicar. Bien, tengo acá dos compañeros que quieren preguntar. Creo que primero estaba Juan Manita y después lo tengo a Valentín. Dale, Juan. Hola Sandra, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Te quería hacer una pregunta en esto. Yo también soy escritor, escribo de chico, saqué algunos libros y te quería preguntar en esto de, ¿no crees que por ahí uno a lo mejor a partir de la sensibilidad del escritor, del artista, puede como escuchar, por ejemplo, leer a Borges, después leer a Cortázar, leer a Alejandra Pizarnik, leer a Olga Orozco y como escuchar esa voz, por ejemplo, lees en particular a uno y escuchar esa voz que trae interior, que está en el trasfondo de lo que escribe, y como ponerse un disfraz y sentir el impulso de que sos ese escritor, y escuchás esa voz, la sentís cuando escribís, y primero hacerlo con un escritor, después con otro escritor, y uno puede jugar con la riqueza de poetas que hay, porque hay un montón, y, y eso, más allá de la coherencia ¿cómo decirlo? De la línea que uno tiene que tener, ¿crees que uno puede ser muchos poetas al mismo tiempo? Sí, sí, y depende de cada etapa, es fundamental esto que decís, porque me interesa muchísimo. En distintos libros yo he tenido distintos compañeros de recorrido, ¿no? Estos, como por ejemplo vos nombraste estos poetas. Eh, y uno dialoga con ellos en ese momento que está escribiendo ese poema. Por ejemplo, en Corteza, yo tengo algunos poemas, la idea mía de Corteza era que cada poema dialogara con algún poeta que a mí me había atravesado profundamente, ya sea en la escritura o en la sensibilidad, ¿no? Y,
Y hay un diálogo que se establece, como vos decís, es atravesado. Vos nombraste a Orozco, a Pizarnik, y cuando estás escribiendo, es lo que dice Vislava Szymborska, por eso yo es una imagen preciosa. Alguien es como que te está acá en el hombro hablando. Y es toda esa poética que leíste de esa persona, que yo siempre digo, a los escritores hay que leerlos, no conocerlos, porque me he llevado muchos chascos. Y en ese sentido, el que vos tengas a ese escritor acompañándote en tu escritura, yo creo que hasta lográs que esté con vos. No sería muy bueno que, que se trate de escribir cómo, porque sería imposible, sino que qué toma uno de ese, porque ese es tu maestro en este momento, en ese momento, qué toma uno de ese o de esos escritores. Yo digo, el libro de Gluck que me compré, digo, estoy haciendo ¿cómo se llama esto? Eh, eh, como tiene una palabra. Indagación, no sé para dónde vas. Estoy haciendo una clínica con Gluck, como si Gluck estuviera conmigo y yo estoy haciendo una clínica en ese libro. O Moya Cannon, que es una irlandesa que adoro, la leo y digo, estoy haciendo una clínica en mi fantasía. O sea, Trastromer, por ejemplo, yo le dediqué un poema a Trastromer. Ese poema, yo no sé si alguno lo leyó, es un poema que remite a un pequeño poema de Tomás Trastromer, y que habla de una isla cubierta de nieve, pero que en realidad es lo que dice, es lo que habla siempre, es de que está cansado de las palabras y que está buscando el lenguaje. O sea, que es muy diferente hablar o escribir que llegar a un lenguaje, ¿no? Yo te voy a pedir que leas el poema para hacer como una especie de recreo también, y también por tener en cuenta que quizás algunos de los compañeros no conocen el poema, así que te voy a pedir que lo leas. Bueno, y díganme cualquier cosa si les parece que me voy o que hay que volver o no están de acuerdo, en fin. Bueno, este poema se llama ¿Dónde queda la isla cubierta de nieve? Señor Trastromer, dígame, ¿dónde queda la isla cubierta de nieve? Usted, que suele estar en esta casa y me mira con sus ojos agudos, tan nórdicos. Usted, que sonríe cuando intento encontrar un atajo hacia su lengua. Cuénteme, no comprendo su idioma, pero intuyo el lenguaje que lo habita. Ese lenguaje hace de mi corazón un mejor corazón. Poco me sirven las palabras, me orientan las que brotan de sus ojos. En ellas salto desde mi orilla hacia su orilla, esa que tiene un barco gemelo con un sol que arde detrás, y ahí florezco. Recuerda, como usted, ella también dudó de las palabras, se despidió sin ninguna delicadeza y desapareció detrás de la puerta de una casa romana, sola, cerca de una plaza y una multitud que nada sabían. Usted y ella se habrían entendido, dos auroras a medio hacer bajo un cielo boreal. Señor Trastromer, su góndola nocturna me guió. Pude remontar el propio remolino y entre roca y cabo, mi pequeño casco desarmado jamás fue invadido por las mareas. Señor, soy de una especie rara, por eso me descansa su presencia. Ese susurro inaudible que usted oye, esa visión invisible que usted mira. En este espacio, lejos del paisaje de sus fiordos,
flotan los troncos que quedaron encallados. En este tiempo, usted me habla de un bosque y me sonríe el rostro. Cuénteme, ¿dónde queda la isla cubierta de nieve? Quiero partir hacia ella. Estoy cansada, como alguna vez usted lo estuvo. Hábleme. Tal vez usted sea la isla, tal vez usted sea la nieve. Bueno, la verdad que para mí Trastromer es un maestro, además fue un maestro él con su vida. Y eso es lo que yo más respeto, que el ejemplo no lo dé la poesía o la literatura, sino que también la vida en sí. Bueno, muchas gracias por compartir el poema. Yo tenemos una pregunta de Valentín, pero quiero, antes de darle la palabra, quiero hacerte una pregunta muy puntual. Una de las palabras hacia el final, en vez de quisiera partir hacia ella, lo cambiaste por quiero, y no sé si esto fue a propósito o no, pero es inevitable la pregunta de si uno también sigue corrigiendo incluso después de publicado, o sea, ya en la lectura lo corregiste o si fue sin querer. Lo leí mal, lo leí mal. Pero no, el quisiera sigue estando quisiera. Yo de acá lo que decía recién Juan, ¿no? Esto de estar con el otro, esto tiene mucha intertextualidad. Este poema, cuando yo menciono algunos fragmentitos, es de poemas de Trastromer. Por ejemplo, Trastromer habla de un barco gemelo, con un sol que arde detrás, él habla de sus fiordos, o sea, cuando acá le digo como usted, ella también dudó de las palabras y se fue sin ninguna delicadeza. Hay una poeta que a mí me fascinó siempre, Ingmar Bachmann, austriaca, que ella también dice en un poema que se cansó de las palabras y a partir de ahí no escribe más. Y me pareció que había un diálogo entre estos dos poetas en ese sentido del agotamiento, del qué decir, ¿no? Y cómo decirlo ya. Por eso en mi fantasía, esa es la libertad de la creación, los reuní. Y me dio la sensación de que se hubieran llevado muy bien, se hubieran entendido. Tenía a Valentín con la mano virtual levantada hace rato. No sé si querés hacer la pregunta ahora, Valentín, dale. Ok, hola profe, hola compañeros, hola Sandra. Justamente yo había hecho dos preguntas y una de ellas era ¿qué importancia tiene la palabra en sus obras? Pero un poco ya lo contestó sin haberlo preguntado. Y otra pregunta que había hecho, que en este momento no la recuerdo bien porque estoy desde el celular y no puedo estar en ambas pestañas al mismo tiempo, pero quería preguntarle al profe si puede compartir pantalla del foro. Sí. Tengo acá el machete, Okay. porque hice un documento de Word que después le voy a pasar a Sandra a partir de las preguntas que hubo, porque también hubo como reflexiones muy ricas, así que ya me comprometí antes de que empezáramos con la charla a pasarle a Sandra las intervenciones de ustedes para que tengan también una devolución, que creo que es algo que a cualquier escritor le gusta, no por una cuestión de vanidad, sino porque es lindo ver de qué manera aparece la mirada del otro, ¿no? Sobre los textos. Bueno, justamente vos hablabas, yo creo que aludía a tu texto al principio de la charla, Valentín, porque vos elegías el poema de Ciensuelo que empieza diciendo hay fotos en día de lluvia y ponés mi elección se debe a mi contexto de recepción, un martes lluvioso de septiembre, hace varios días que el clima está así, gris, frío, aburrido, parece que la gente no camina bajo la lluvia, por lo contrario corre para no mojarse o viaja en transporte. Hay vida bajo la lluvia, las nubes se condensan, luego dejan caer la furia y la gente se refugia. Y las dos preguntas que habías hecho eran, escribir poesía es una especie de primavera que viene a exorcizar los sentimientos que teníamos encerrados en una temporada invernal,
y el otro es el de la palabra que vos mencionabas, ¿no? Así que ese lo voy a omitir. Pero bueno, esa era la pregunta. Una pregunta casi un poema por derecho propio, la pregunta. Tal cual. Es que las preguntas o lo que han dicho o cómo se han expresado, realmente todo mi gratitud y respeto, porque hay poesía en todo lo que escriben y el modo en que lo dicen, eh, y ya hay un sedimento importantísimo. Entonces, ser leída de esa manera es como estar estableciendo un diálogo muy grato, porque eh, todo mi respeto, a eso me refiero. Y yo creo que la poesía en sí, lo que entendí es como que a través de la poesía lográs evitar esa lluvia, una cosa así, o encontrar un camino que haga que sea menos lluvioso el estado. Eh, Creo que no. Eh, Creo que por lo menos para mí, ¿no? El escribir sigue resonando esa sensación que tengo dentro y puedo transmitir. eh, Uno siempre le habla a un otro, cuando a una segunda persona. Y uno trata de acompañarse y de sentirse mejor. Y tal vez la poesía no sea nada más que la manera que tenemos de expresarnos nosotros, los que hacemos poesía, es la mejor manera que encontramos para expresarnos, para expresar una eh, interioridad. Algo de la sensibilidad mencionó también recién, de una profunda sensibilidad, recóndita sensibilidad, que quizás sí en ese sentido nos diferencia de mucha gente. Tenemos una sensibilidad especial, eh, no porque seamos mejores ni peores, pero yo me siento desde muy chiquitita que estaba en Catamarca con las luciérnagas y la panza contra el piso y el pasto, y las luciérnagas, y eso, uno ha sido un poco una especie de freak, eh, eh, Yo de un quería otro. mencionar a propósito de eso que vos estás diciendo, un cuento de Julia Álvarez, que es una autora que hemos leído parcialmente en esta materia. Leímos otro cuento en realidad, pero en el mismo libro, que es de cómo las muchachas García perdieron el acento. Hay un cuento que a mí me parece que de algún modo ella está aludiendo a la cuestión de la sensibilidad artística de la que vos hablás, porque hay un personaje que es una de las hermanas García que tiene una vocación artística y la llevan al taller de una señora muy autoritaria y muy mala persona que en lugar de incentivarles la expresión propia, auténtica, etcétera, los somete a ejercicios tediosos y horribles de mecánicos, digamos, de copia de figuras y cosas así, y un poco, más allá de que después pasa otra cosa en el cuento, pero para mí, al final del cuento, el personaje dice algo que es bastante desolador, y creo que Julia Álvarez está tratando de dar un mensaje con eso, que es que quizás potencialmente todo el mundo tiene esa inquietud artística, pero a veces también se da la desgracia de que a veces uno no encuentra, no necesariamente encuentra gente que te incentive en el camino, y por eso, no sé, yo siempre pienso en ese relato en particular, y en la responsabilidad que tenemos, no sé, los docentes o que tienen los artistas de tratar de generar esa inquietud, esa pasión, esa sensibilidad. Por supuesto, habrá chicos que no les interesa lo artístico y se expresarán de otra manera, pero creo que justamente
una construcción verdaderamente democrática tiene que ver con que quien tenga esa inquietud la pueda desarrollar, ¿no es cierto? No, es que eso se trata de atender al ser humano, o sea, a mí me interesa mucho también la dimensión de lo sagrado y de lo espiritual, y, y creo que cualquier ser, hablábamos recién de la sensibilidad un poco del artista, ¿no? Pero cualquier ser humano tiene esa potencialidad, ese templo interior que si se expresara más, estaríamos en un mundo mucho más habitable, en un planeta más habitable, eh, porque ese ser estaría más en contacto con esa profundidad innata que todos tenemos, no importa a qué se dedique. Eso también me remito, el discurso de Wisława Szymborska cuando recibe el Nobel es muy bonito porque ella pone a la poesía en el mismo lugar que al poeta, en el mismo lugar que el jardinero, que el albañil, no importa, es lo que ese ser expresa y ante la gran pregunta o ante la gran incógnita del no sé, uno no sabe por qué está acá, para qué está acá, por qué vino, y ante ese gran no sé, cada ser intenta responder. Y, y si hubiera un poco más de búsqueda a través de eso, pero ¿qué pasa? Después viene el ego, la vanidad, el premio, la notoriedad, y si no volvemos a esa cuestión del discernimiento, caemos en lo que estamos cayendo, ¿no? Pero bueno, es otro tema, pero tiene que ver con la poesía, tiene que ver con la... Y en otras charlas vos has mencionado a Horacio Castillo como un ejemplo de esto, ¿no? De un hombre que con un perfil muy bajo en general, sin buscar la notoriedad, la fama, etcétera, cultivó una obra muy perdurable. A Castillo yo estoy seguro de que vamos a volver dentro de 50 años, dentro de 100 años, y eso no va a depender de las redes sociales que haya de moda en ese momento. Me parece que un poco va por ahí. Sí, 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 va por ahí, pasa con muchos otros escritores que, que se mantienen en el tiempo y que uno descubre a veces tarde, pero que lo descubre y que es bueno que lleguen y valorar esos que van llegando porque esos que a uno lo impactan, ¿no? Como decía uno de los chicos, eh, Orozco, Pizarnik, quien fuere, no importa de dónde, pero que a uno lo acompañan cual fantasma, en el mejor de los sentidos. Presencias, yo les llamo presencias. Yo quisiera pedirte para cerrar esta charla tan linda que elijas un par de poemas más para compartir con nosotros. Me parece que es el mejor cierre posible. Es que es difícil. A ver. Bueno, si han leído Alabanza, saben a qué se refería. Alabanza, creo que por ahí lo han leído. No, por favor, léelo porque yo lo mencioné, pero no necesariamente todos los compañeros lo conocen. Voy a leerles dos poemas que quiero mucho. Que uno es uno de Ciensuelo, que Ciensuelo, como verán, no tiene ni puntuación, ni título, y el poema este lo ponen siempre como un abedul, pero no se llama un abedul, es un poema que no tiene título, como todo Ciensuelo. Un abedul cuando llueve, una arboleda que aclara al arañar la pista, y desciende el avión en un aeropuerto donde las mujeres beben vodka a las 6 de la mañana hora local. Era acogedor el frío, aunque temible. Cantabas en mi idioma, pero con otro acento. Afuera la hilera de abedules, los aviones solos sobre el cemento mojado. Detrás de las cabinas los soldados,
te miraban cantar. Algunas veces, por un instante, la historia debería sentir compasión y alertarnos. Este poema yo lo quiero mucho porque sintetiza lo que pienso de todo. Además era un momento muy bonito, en fin. Y Alabanza es un poema para mi hijo es una presencia reiterada en mi vida. Yo creo que es un ser humano que vino acá. Hay un poema, Salem Slot y tu cara sonriente en Corteza, que está dedicado a él y a mi hermano menor, que también es un personaje interesante, por cómo hemos compartido la literatura. Yo una vez estaba leyendo un libro de Stephen King que me dio miedo, que era Salem Slot, y lo tiré a un baldío al lado de una casa, y mi hermano chiquitito, yo me arrepentí a la noche, y mi hermano chiquitito lo subió a una escalera, le llevo 12 años, y fue y me lo rescató. Entonces, este poema, digo a Jesús, se llama Jesús Agustín, que rescató el libro, y a Mateo, que me rescató a mí. Siempre tenemos seres que nos rescatan, gracias a Dios. A mí me tocó que fuera mi hijo. Porque bueno, yo soy de una generación compleja, vos, Jorge, sabrás. Somos de la generación bisagra, yo al menos soy de las Malvinas, del SIDA, de la apertura democrática, y no se sabía qué iba a ser de nosotros, ¿no? Alabanza. Por 3 generaciones que yo sepa, las mujeres de mi familia perdieron su cría. Cuando esperaba a mi hijo pensaba en ello. Comprendí que estaba marcada, que era posible tanto la noche como el día. Por eso le hablaba a mi criatura como quien en el buen clima siega el heno y para el tiempo inclemente prepara los enseres. Sangré. Sangrar no es buena cosa antes del parto. Ahora, cuando mi hijo va y viene por los caminos del Señor, siento su presencia natural como la lluvia o el ciruelo. Pero hay un instante en cada día que vislumbro el milagro, la diferencia y agradezco. En este poema hay mucha influencia irlandesa, de poesía y de literatura irlandesa. Pero bueno. Muchísimas gracias. Es hermoso, qué Muy hermoso, qué lindos muy lindo. poemas. Muy lindos poemas. Bueno, Sandra, ya estamos como en el filo del horario pautado. En nombre de los compañeros y compañeras, yo te quiero agradecer especialmente por compartir con nosotros esta charla, y también por abrir puertas, porque vos hablabas de poetas maestros y yo creo que sin darte cuenta, incluso a lo largo de toda la charla fuiste mencionando poetas que te apasionan, que te abrieron puertas, y creo que cada uno de esos nombres que vos das es también una incitación a buscar, a investigar, en un contexto como este donde es mucho más fácil, ¿no? Descubrir poetas nuevos, generar inquietud, generar pasión. Creo que eso está en tu poesía y también en la forma en la que vos vivís a diario. Nos conocemos hace años y sé que, digamos, lo que uno ve en tu poesía y en tu obra también es lo que sos como persona, así que te quiero agradecer por todo esto que compartiste con nosotras. No, gracias a ustedes, un gusto, una alegría, y por la tarea que se han tomado el trabajo de leer. Bueno, es lindo que sientan lo que uno hace con tanto cariño. Les agradezco. Bueno, con esto entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos y todas por conectarse. Y bueno, salvo a Sandra, que hoy estuvo como invitada especial, a los demás los veré en 2 semanas. Muchas gracias por conectarse y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao.